Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. El tema de hoy es: ¿cuándo será mi tiempo? Basado en las palabras que dice el versículo que vamos a leer en Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Vamos a hablar del tiempo y la ocasión. La ocasión es sinónimo de oportunidad. Y en este capítulo 9 de Eclesiastés, versículo 11, Salomón, según se describe su personalidad en el libro de Proverbios y Eclesiastés, es una persona muy analítica, que se puso a pensar en muchas cosas, y una de ellas es lo que nos manifiesta en este capítulo 9 de Eclesiastés, versículo 11. Y dice la escritura: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por la gracia y misericordia de tu Hijo amado, nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Suplicamos, Señor, la cobertura, el control absoluto de tu Santo Espíritu sobre esta congregación. Oramos, Señor, que bendigas a los que nos sintonizan por TV Canaán y por Canaán Radio, Señor, que pueda haber una palabra de bendición para los que nos están dedicando su tiempo en escuchar, en sintonizar, Señor, la bendición que tú tienes para cada uno en esta mañana. Siempre suplicando que salgamos de esta reunión bendecidos con una porción de alimento espiritual para bendición personal, para bendición familiar. Y por qué no decir, para nuestro vecindario. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Cuando se ha vivido un poco, muchas personas se preguntan: ¿cuándo vendrá mi oportunidad? ¿Cuándo será realidad lo que yo deseo, lo que necesito? Dice un predicador: algunos la oportunidad vino y ni cuenta se dieron que ya pasó. Otros, la oportunidad, la ocasión está, pero no se dan cuenta que esa es la oportunidad. Cuando nos preguntamos acerca del amor, del afecto
de la bendición que pudiéramos estar anhelando, dice un predicador también, en cuanto al amor, en cuanto a la misericordia, Dios lo ha hecho. Dios ha glorificado su santo nombre, donde al conocer la palabra y llegamos a entender cuánto costó la salvación, a nosotros nada, pero a Dios le dolió en su corazón el enviar a su Hijo amado, porque en su omnisciencia y en su omnipresencia Él sabía el sufrimiento de su Hijo, y el Hijo también lo sabía. Por eso, amados, Salomón, en esta porción que hemos leído, vemos donde él reflexiona y diciendo, analizando todo, me volví debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor. Y la primera pregunta podría ser, bueno, ¿y entonces de quién será? Porque como la persona dice, gracias a Dios que he trabajado, que me he esforzado, y hay padres que le dicen a sus hijos, por eso ustedes son eso, porque yo he dado lo mejor. Pero aquí está diciendo lo contrario. Y alguien pudiera decir, bueno, entonces no sirve de nada ser esforzado, ser valiente, porque entonces ¿de quién es todo esto? ¿Y para quién es? Cuando escuchamos personas que luchan por alguna dificultad, por ejemplo, las personas que tienen sobrepeso, yo he oído decir a otras personas, mire, de nada me sirve dejar de comer, de nada me sirve hacer ejercicio, porque yo sigo igual. ¿Y en dónde estaría el problema? En algo tiene que ser el problema. Un hermano riéndose de que le preguntaron que cómo había hecho para bajar tanto de peso y cómo lo había logrado. Y él dijo, es un secreto, es un misterio. Y entonces le dijeron, denos ese secreto, denos ese misterio. Y él dijo, bueno, es bien sencillo. Solo decir no. Pero tan sencillo no es. Porque solo decir no, pues hay revolución en el mismo cuerpo. Hay hermano, hábitos que no es fácil. Entonces, con lo que Salomón dice en esta porción, podemos ver, si no es del fuerte, si no es del valiente, si no es del sabio, y entonces, ¿en dónde está el asunto? Porque el versículo termina diciendo, tiempo y ocasión acontecen a todos. Prácticamente aquí está la oportunidad. La oportunidad es que al venir nosotros a Jesucristo, entendiendo que es el favor, que es la misericordia, que es el amor de Dios manifestado, pues entonces es el tiempo, es la ocasión, es la oportunidad que Dios nos ha dado. Y por eso, cuando ya estamos en Cristo, cuando ya estamos viviendo la vida del Evangelio, este Evangelio funciona primero con la obediencia, segundo, con lo que nosotros podamos poner de nuestra parte para que esto sea efectivo. Y esto es un regalo, es una bendición que cuando llegamos a evaluar o a calcular, podríamos decir, esto es lo más precioso que yo pude haber recibido. En 2 Corintios capítulo 6, el apóstol San Pablo dice lo siguiente:
Segunda Corintios capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, Pablo, considerándose a sí mismo un obrero, un siervo de Dios, colaborador de este gran ministerio, de esta obra, dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo está haciendo un llamado. Pablo está haciendo un énfasis a que prestemos atención, que no menospreciemos, que no pisoteemos la gracia del Señor. Porque hay cantidades de personas amargados, resentidos, contradictorios, que le ponen tanto al evangelio. ¿Y sabe por qué? Es lo que hemos estado recalcando todos estos mensajes anteriores. Que la religión empaña la gracia, que la religión trae fanatismo, y el fanatismo es temporal y trae confusión. Por eso Pablo dice que prestemos atención, él como colaborador del evangelio de Cristo, dice, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amados, la gracia de Dios, en primer lugar, es la que Cristo derramó en la cruz del Calvario. La gracia de Dios es la que ha permitido que nosotros entendamos que somos pecadores y que pidamos perdón por nuestros pecados. La gracia de Dios es la que tiene nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. La gracia de Dios es, hermano, la bendición más grande que nosotros hayamos podido recibir en esta vida. Aleluya. Pero ¿qué pasa cuando hay personas que tratan de adaptar la gracia a su manera? Tratan de hacer el evangelio como ellos quieren, como a ellos les gusta. En el segundo versículo dice Pablo de 2 Corintios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Usted sabe que hay gente que dice que ha recibido a Cristo y hay tanta contradicción en cuanto a la salvación. Ha sonado mucho el tema de la predestinación. Y algunos dicen, la salvación se pierde, la salvación no se pierde. Y hay un montón de contienda en eso. Y verdaderamente, el que aprecia la gracia, el que valora la gracia, el que se envuelve en la gracia, el que vive en esa constancia de obediencia, pues la Biblia dice que si confiesas tus pecados, eres salvo. Pero hay otra gente que va al otro lado y pisotean la gracia y viven no en libertad, sino en el libertinaje. Un día escucho yo a supuestamente dos hermanos, uno afirmando de que sí y el otro afirmando de que no. Y entonces me preguntan a mí, ¿y usted qué opina? ¿Y usted qué dice?
Mire, yo no voy a contender, le dijo, porque mi opinión, humanamente hablando, es un cero a la izquierda. Pero sí les voy a decir lo que dice la Biblia. Como uno andaba bien sonado con el espíritu del aguardiente, a ver, me dijo, ¿con qué va a salir usted? No, yo no voy a salir con nada, yo voy a salir con lo que dice la Biblia. Los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, y le di la gran lista y le di el capítulo y el versículo. Dice, estos no heredarán. Pero entonces, si de la predestinación y le digo, ese es problema suyo, no mío. Pero ¿cómo? Mire, tiempo y ocasión. Qué bendición que nos haya predicado el evangelio 1, 2, 3, no sé cuántas veces, para que llegáramos a entender. Y otros sentados en las bancas con Biblia en sus manos todavía no han entendido. El ser humano es un ser complejo. Por eso en el capítulo 12 de Hebreos, de manera tan sencilla, de manera tan práctica, en el capítulo 14 de Hebreos, Hebreos 12, 14, capítulo 12, versículo 14, dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si alguien vive en paz, si alguien se esfuerza por obedecer la palabra, para vivir en la santidad que Dios está diciendo, pues la salvación no se pierde, porque oportunidad nos ha dado Dios. Pero si aquel dice de que no se pierde, pero si es un violento, si es un irresponsable, si es un mediocre, si es alguien alejado del modelo de cristiano que dice la Biblia, pues aunque diga diciendo que no se pierde, pero si es un peleonero, si es un violento, si es un egoísta, si es un mentiroso, si es un charlatán, pues el diablo nunca pensó que se iba a perder, pero lo botaron del cielo. ¿Entiende, hermano mío? ¿De veras entiende? No, pero es que mire, hermano, ese ya es cuento suyo. Pero aquí está diciendo claramente el Señor: mirad bien, dice el versículo 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, si no estamos en el camino correcto, ¿la hemos alcanzado o no la hemos alcanzado? Claro que si estamos en la obediencia, si estamos, hermano, siguiendo el camino correcto, pues entonces la hemos alcanzado. Pero al final hay peligro. Hay peligro, porque aquí está diciendo: mirad, fíjense, presten atención, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay mucha gente que dice que es cristiana y amargado, pleitistas, obstinados, rebeldes, contumaces, como que la gracia no alcanza, como que la gracia, hermano, está con una venda para aquel que no quiere oír. Y eso, hermano, es tan peligroso, es tan peligroso. Mire, lo hemos dicho y se lo vamos a seguir diciendo. Cuando nacimos como ministerio y nos instalamos por misericordia de Dios en el 2414 de la Blue Ridge, éramos un grupo tan pequeño que el que nos alquiló la propiedad quizás pensó que íbamos a llegar con sillas, con equipo de sonido, como él estaba acostumbrado a ver otras congregaciones que ya habían estado ahí. Y vamos apareciendo nosotros, cada uno con su pedazo de silla. Y le fuimos a sacar del basurero
un mueble viejo, y de ahí hicimos un asuntito, como es costumbre de la iglesia cristiana, para poner la Biblia. Pero no teníamos dónde sentarnos, no teníamos nada. Y me dice el hombre: ¿y dónde está tu iglesia? Y me dice: ya me firmaste el contrato, ¿y cómo vas a hacer para pagarnos el local? Y le digo: ese no es tu problema. Si la gente no viene, aquí vamos a poner una venta de piñata. Yo no sé de qué le dio, de chorizo, de moronga, no sé. Pero que te pagamos, te pagamos. Y conforme fuimos creciendo, la primera escuela dominical de los niños funcionaba en una oficinita, un pedacito pequeñito, como de 3 metros cuadrados. Y donde ya no nos cabían ahí, los chiquititos, Elisa se salió por otro pedacito de las gradas, en el pasillo, ahí. Y los niños sentados ahí en el suelo, pues, ¿para qué andar con? Y el hombre me dice: mira, me estás ocupando la salida de emergencia, eso no lo permite la ley. Y yo le dije: por favor, esperanos unos meses. Después le rentamos otro local allá arriba y así fuimos. No era quizás algo que, para que llegue a ser lo que Dios quiere que se haga, no era lo cómodo, no era lo que realmente uno desea en su corazón. Porque hay gente que puede decir: a mí no me gusta la sala cuna. Si nosotros quisiéramos tener una sala con oxígeno, con vidriera, para que los padres que son extremadamente delicados no le toquen a sus hijos, sino que los vean a través de un vidrio. Si nosotros quisiéramos lo mejor. Pero la iglesia de Cristo, cuando Cristo la fundó, Él mismo no tuvo todas esas inmensas comodidades. No las tuvo. Por eso a veces, mire, aquí vienen personas, quizás con deseos, quizás no sé qué han oído de la congregación, pero traen a sus niños y no se quieren acomodar al orden. ¿Por qué? Porque como hay otras congregaciones que el niño grita, el niño llora, el niño hace cualquier cosa, y este salón es para los que desean oír la palabra de Dios con reverencia, con atención. Pero no, hay padres que no, pues, si no, aquí me voy. ¿Y qué? Si el Señor no quiere que nadie se pierda, nosotros no queremos que nadie se vaya. Pero, ¿y qué vamos a hacer, pues? La oportunidad y la ocasión, yo no sé cómo a usted le espera. Yo no sé cómo usted quiere, porque a veces nosotros todo queremos, como dijo un señor por allá del lugar de donde yo vengo, todo queremos frito, todo queremos calientito, todo queremos bien serviditos, así como un borrachito que se llamaba Benjamín y le decían Chamín, llegaba a pedir a la casa de mi mamá y le decía a mi mamá: Benjamín o Chamín, aquí ya no hay comida, aquí ya guardamos todo. Pero niña Julita, le decía, usted tan buena gente que es, nada le cuesta si ni lo va a hacer usted. Dígale a su sirvienta que me pique un huevito, que me le ponga tomatillo, chilito y que me le ponga cebollita y unas 2 tortillitas tostadas con cuajadita a un lado. ¿Ve qué infeliz le decía a mi mamá? Todo borracho, todo infeliz, pero gustoso. Y nosotros, ¿sabe que usted así somos? Dígale al que está a su lado: ¿verdad que eres gustoso? Todo queremos frito. Y mire, qué bendición de tantas congregaciones aquí en el área metropolitana que lo van a traer y lo van a dejar. Un día le pregunto a un hermano aquí en la Blue Ridge, aquí en Wheaton:
Bueno, ¿y qué pasó que ya no te he visto en la iglesia? No, me dijo. A media cuadra, en la esquina de los apartamentos de la Blue Ridge, vivía él. Y solo se atravesaba el parqueo para ir a la iglesia. No, me dijo. Desde allá, me dijo, de Goodbridge me vienen a traer y a dejarme. Mire hasta dónde iba. Vago, pata de chucho, le dije. Ingrato. Pero quizás no sea tan ingrato y tan vago él, sino aquellos que lo vienen a traer y a dejar. Viera cuánta gente me ha llamado a mí. Hermano, ¿tienen venes de Washington? ¿Tienen de no sé? No, hermano, ahí en Washington hay bastantes iglesias. Si va a venir de tan lejos y un hermano me dice, mire hermano, ya me aburrí. Vaya, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Porque, no, pues sí, si yo tuviera el dinero para ponerle una limusina con un jaibolito ahí, ¿verdad? Y una fresita y unas uvas para que usted venga. Si se puede hacer a mi manera de ser, yo lo haría. Pero como no lo voy a salvar con eso. Entonces, ¿cómo queremos la oportunidad en la vida? La oportunidad, le repito, maravillosa, excelentísima. Le escuché a una profesora de inglés. Dice, si quieres mejorar tu vocabulario, no digas simplemente very good, sino que puedes usar excellent, beautiful, wonderful, porque eso es más caché. Hermano, la oportunidad excelente, beautiful, wonderful y más que eso la dio Cristo en la cruz del Calvario para que por medio de ella lo conociéramos, lo amáramos, le sirviéramos. Entonces, qué oportunidad, qué maravilla la del Señor, porque en su amor y en su misericordia nos ha dado el tiempo y nos ha dado la ocasión para creer en Él. Y ahora para caminar y para andar, que van a venir dificultades, claro que sí, van a venir. Y a veces, si nosotros no nos expresamos bien, si no damos a conocer las reglas bíblicas, venimos a hacer tropiezo. Venimos a hacer tropiezo. Si alguien va a caminar por la regla bíblica, él va a ser bendecido. Si alguien no va a caminar por la regla bíblica, dice Proverbio, ¿para quién el amoratado de los ojos? ¿Para quién será el ay? Para el que no quiere obedecer. Yo no sé por qué a fulano le va tan bien, porque es obediente, porque trata de ser fiel, porque trata de agradar a Dios. El apóstol Pablo en la segunda, en el libro en Filipenses capítulo 2 versículo 2, Filipenses Filipenses 2:12 dice Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. La iglesia de Filipenses recibe este halago, y que la iglesia o la mayoría de cristianos de Canaán pudiéramos recibir esta bendición. No, dice Pablo, como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que valorar esa gracia y ocuparnos de ella. Poder recibir cada día el fortalecimiento espiritual en la soberana y bendita gracia
del Espíritu Santo. Porque tiempo y ocasión ya nos llegó. Y si ya nos llegó, ¿cómo vamos a actuar? Porque hay personas que quizás nunca se imaginaron que les iba a llegar la ocasión para ver cómo iban a reaccionar. Nosotros como pueblo de Dios conocemos, después de que Moisés ya no iba a estar en el liderazgo porque Dios se lo llevó. Y en el libro de Josué hemos escuchado diferentes tipos de predicación acerca cómo él le habla a Josué. Pero en el capítulo 2 dice la escritura que estaban a punto de continuar el desarrollo de la conquista. Y dice la escritura que Josué decidió en el capítulo 2, decidió mandar 2 espías secretamente y les dijo: andad, reconoced la tierra y a Jericó. No solamente iban a conocer la extensión y el tipo de tierra y todo lo que había en ella, sino que incluyeron a Jericó. Y dice siempre Josué 2:1, ellos fueron y habiendo reconocido la tierra y llegado a Jericó, dice que entraron en casa de una mujer, oiga, como le dice la Biblia, ramera, que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Qué rara esa oportunidad, ¿verdad? ¿Cómo podía esta mujer entender que era la ocasión que Dios estaba permitiendo? Mire la profesión de ella, si es que se le puede llamar profesión. La Biblia le llama pecado. Entonces, pero siendo como ella, ¿por qué estos príncipes enviados por Josué no fueron a dar a otro lugar? ¿Por qué no llegaron a una casa donde había un agricultor o un hojalatero, un hombre que a pesar de la situación estaban ellos ahí en Jericó? ¿Por qué no llegaron? Bueno, en la soberanía de Dios, Él permite la oportunidad a quien Él quiere. Y aquella mujer, sabiendo lo que era y quién era, en el versículo 8, mire la actitud. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, diciéndoles, les contó todo lo que ella había oído acerca de lo que se decía del pueblo que venía, y que venía un Dios invisible, un Dios todopoderoso que ni el mar los había podido detener. ¿Y cuál era el propósito de ella? Solamente salvarse a sí mismo, a sí misma, y salvar a la familia. Eso era todo lo que ella quería. Y les pone la condición a los príncipes que había enviado Josué, y dice en el capítulo 1 de Mateo, versículo 5, que ella se casó con un hombre llamado Salmón y le dio un hijo llamado Booz. Y este Booz fue el tatarabuelo del rey David. Yo no sé de dónde les vino ese copete de distinción, de vanidad, de jactancia a los judíos,
Si mire David de dónde viene. La tatarabuela de David, una ramera. ¿Entiende usted? Pero la especialidad de Dios le dio la ocasión para ver cómo iba a reaccionar antes que estos príncipes del cansancio, del ajetreo, de lo que habían andado y quizá no habían comido bien. Ella subió y se puso de acuerdo con ellos. Hermano, qué bendición que hayamos sido salvos por la gracia y misericordia de Dios. Pero no nos durmamos. Aprovechemos la ocasión. Porque esta mujer ahí describe todo y solo eso quería. Y mire hasta dónde. De eso no dicen nada los judíos ortodoxos, que se la llevan de grandes santos. Yo he tenido la ocasión de saludar a los rabinos en esta zona de aquí y no me contestan. No me contestan. Yo no quiero menospreciar, pero el hombre en su orgullo de religión, hermano, es ciego. Yo, al recordar cuando era niño, me gustaba el perrito de un vecino y yo le tiraba tortilla con queso. Y aquel animalito, hermano, pero qué manera de manifestar o de hacer sentir que le gustaba lo que yo le daba. Pero a un ser humano supuestamente educado, que tiene que ser noble, que tiene que ser respetuoso, usted lo saluda y no le contesta. ¿Y en qué estamos? Y fíjese que hay personas disque cristianas, cuando lo saluda una persona, no, yo no me contamino con el mundo. ¡Qué locura! Oímos en las predicaciones de radio y esa perversa diabólica de Jezabel, y cuántas Jezabeles están en las congregaciones. ¿Y en dónde dejamos lo que dice? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si hay una hermana, como lo hemos dicho siempre y lo vamos a seguir diciendo, con su vestidura tan apretada que ni respirar puede, ¿verdad? Por el traslape que llevan de manera interior. Y para ver, no, hermanita, si usted es talla XL, no se ponga S. ¿Y dónde están? Pero hay que decírselo con amor, hermana. Yo siento que si se raja eso, hermano, es algo va a entrar en la palabra. El Señor ha dicho: mi palabra no vuelve vacía. Y Dios no le está negando ni la ocasión, ni la oportunidad, ni el tiempo. Entonces, ¿cómo espero yo mi oportunidad? Aquí está en la palabra del Señor. A mí me llama la atención la forma en que Dios ha obrado y sigue obrando. Mire, para que Saúl llegara a ser rey, en la soberanía de Dios se perdieron unas asnas del papá de Saúl. Y lo único que Saúl hizo, según el relato del primer libro de Samuel, desde el capítulo 9 en adelante, es que obedeció a su papá. Se fue con unos empleados de la casa de su papá a buscar las asnas. Y anduvieron de un lado a otro, fueron y vinieron y no hallaron nada. Y alguien le dijo: hay un vidente. Porque antes a los profetas de Dios le llamaban videntes, dice la escritura. Entonces llegan a ese lugar y estando ahí le dicen: ¿a dónde estaba Samuel?
Y todavía Saúl habla con Samuel y no lo reconoce. ¿Dónde está el vidente? ¿Dónde vive el vidente? Y le dice Samuel: sígueme. Mañana te voy a declarar lo que hay en tu corazón. Ni siquiera Samuel conocía a Saúl. Y ahí Samuel le declara conforme Dios había ordenado. Él se considera a sí mismo. Y en el relato de que ya lo iban a ungir y habían llamado a todos, dice que Saúl estaba escondido en el bagaje. ¿Qué temor había en él? Algo bueno Dios había puesto en el corazón. Y él tenía que aprovechar la ocasión, aprovechar el tiempo que Dios lo había engrandecido para que fuese el primer rey de Israel. La Biblia llama al pueblo de Dios: vosotros sois real sacerdocio, pueblo santo. Pero a veces nosotros padecemos, hermano, si buscamos calificativos, pudiéramos hallar muchos. Y a Saúl nunca Dios quiso que le pasara todo lo que le pasó. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Que se dejó llevar por la envidia, se dejó llevar por los instintos, y Dios le dio tantas muestras a Saúl de amor, de misericordia, pero este nunca aprendió. Imagínense que en cierta ocasión andaba él, Saúl, persiguiendo a David. Y David dice: ¿quién quisiera ir conmigo a la cueva donde está Saúl? Y se le ofrecieron 2, pero con ganas de dejar la vida y el pellejo allí donde iba a entrar David. Y dice que Saúl estaba dormido y había ensartado su lanza en su cabecera, y ahí habían generales de renombre al lado de Saúl. Y dice que uno de los generales le dice a David: ahora es tuyo. Dios te lo ha colocado ahí. Mire, a veces nos equivocamos de las oportunidades. Y dice el hermanito: hermano, y a mí como no me gusta mentir. Y empieza con su teología. Y no le digo más varón, porque mi religión no me lo permite. Somos terribles, ¿verdad? Entonces le dice a David: no, le dice, esta oportunidad no es para eso. Dios lo ha ungido. Y al que Dios ha ungido, Él sabe su tiempo y Él sabe su hora. No nos metamos en eso. ¿Sabes qué? Como prueba de que estuvimos aquí, llevémonos la lanza, les. Y se la lleva, y de allá de lejos le grita: mira, Saúl, le dijo. Mire, le dio una clase de compasión, de amor, de perdón, de misericordia, de bondad. Le dice: ¿y quién soy yo? ¿Quién es este? Soy tu siervo. Mira, le dice: Dios te puso en mis manos, pero yo no he actuado de esa manera. Mira, aquí tengo la prueba. Y Saúl como que se remuerde, ¿verdad? Y reacciona y dice: mejor eres tú que yo. Es bonito reconocer, pero no reconocer temporalmente a la hora que nos han avergonzado, sino reconocer, amados,
que las oportunidades de Dios no terminan en una ocasión, sino que pueden continuar, y lo que tenemos que hacer nosotros es aprovecharlas, gozarlas, disfrutarlas, vivirlas para ser mejores cada día de nuestra vida. No abusar. Hay tantos versículos, hermanos, que nos deben de motivar. Por ejemplo, lo que dice Pablo a los romanos: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Si ya nos salvamos de una, quién sabe si nos podemos salvar de otra. En la Biblia dice que hay cosas que les acontecieron, que les pasaron a los antiguos para enseñanza de nosotros, para que aprendamos de ella. Lo que le pasó a Sansón, eso fue terrible. Y Sansón, equivocado en su propio ego, en su manera de ser, dice que él pensó que iba a salir otra vez como había salido, pero no se había dado cuenta, dice literalmente la palabra, que Dios ya se había apartado de él. Si hay gente que vive diciendo que la salvación no se pierde, que aquí, que allá, examinémonos cómo estamos, porque de ahí depende todo. Si hay algo malo, reconciliaos con Dios, porque Él es el Todopoderoso. Dios da la oportunidad. Yo sé que a veces por la enfermedad, por los problemas, por tantas cosas, se nos quita el ánimo. No nos queremos congregar, no queremos leer la Biblia, pero hay tanta facilidad, hermano, ahora con eso que dicen los teléfonos inteligentes. Está toda la Biblia narrada con música y sin música, con voces diferentes, con los papeles diferentes de lo que dice el versículo literal que Jesús está hablando, cómo responde Pedro, cómo responde Juan. Qué bendición, qué oportunidad para ser buenos creyentes, hermano. Pero ¿por qué tanta confusión? Porque no queremos valorar la oportunidad. No queremos echar mano, amados, a lo que el Señor nos está diciendo. Dice Jeremías acerca de las misericordias del Señor en el capítulo 3, versículo 31 al 33 de Lamentaciones. Mire qué bonito. Si usted vino hoy desanimado, y cuántas expresiones, me siento falta de amor, nadie me ha llamado. Hoy, como ya no voy a la iglesia, ya nadie me llama. Así actuamos cuando estamos desinflados, como que si fuéramos globos. ¿Qué dice Lamentaciones 3:31? Porque el Señor no desecha para siempre. Dios no nos ha desechado. Pero ¿cuánta gente hay que no quiere llegar a la iglesia ni con grúa? No, si usted supiera cómo me han herido. Resentidísimo. ¿Por qué? No ha nacido de nuevo. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Si hay cosa que Dios le duele,
es que la gente esté afligida. Porque el afligido, hermano, en vez de pensar que aquella mano bendita llega para ayudarlo, el afligido es como el que se está ahogando. Dicen los salvavidas que a alguien que se está ahogando no le puede llegar de frente. Le tiene que llegar por la espalda para agarrarlo del cuello y poder nadar, porque si se le va de frente, no, si ese mismo lo hunde. Así que usted tenga cuidado con un afligido, no le llegue de frente. Lo va a matar a usted también. Porque el afligido le va a decir: fíjate que esto, fíjate que aquí, fíjate que allá, y el pastor y la mujer y aquí, y ese hermano y ese desgraciado y ese otro aquí, y usted, sí, amén, sí, lo está matando. Pues ya no voy tan bien, dice el otro. Tremendo, ¿no? Pero aquí dice: el Señor no desecha para siempre. Aunque sea quien sea, no desecha para siempre. Pero hay que reaccionar. Dice: sus manos hieren, pero también curan. Permite la llaga, pero Él tiene la medicina. Así que hay que aprovechar, hermano, ese abrazo, esa bondad, esa misericordia, esa palabra de Dios que dice que al que no tiene fuerzas, el Señor le da las fuerzas. Qué maravillosa, hermano, ese encuentro del que los teólogos o escritores, traductores le llaman el hijo pródigo. Miren la condición que estaba. Pero cuando él regresa a papá, él va con una mentalidad de poder decir: ya no merezco ser tu hijo. No conviene que me trates como a uno de tus hijos. Trátame como jornalero. Pero es que el amor de Dios a usted no lo va, si usted se arrepiente de su pecado, no lo va a seguir tratando como pecador. Lo va a tratar como su hijo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero con el versículo que tomamos, la ocasión, el tiempo, y con lo que dice Pablo en 2 Corintios 6, no pisoteemos la gracia. No pisoteemos la gracia. Porque la gracia de Dios es la que nos ha perdonado. A veces creemos que estamos haciendo tanto para ser cristianos, y por eso le dije que iba a recortar, porque tenemos aquí al hermano Marvin Molina, lo que cuesta ser cristiano en los países donde el evangelio no es recibido, donde predomina el hinduismo y todas las religiones que no llevan a Dios. El precio de ser cristiano puede pagar con la vida de un rato a otro. ¿Qué está usted deteniendo para que las bendiciones de la vida, lo que Dios ha prometido, sean derramadas sobre su vida? No es de la forma que dicen los estafadores. Ese canal que se oye tanto, hermano, el canal cristiano, el canal del amor, no dice que son estafadores. ¿Cómo le sacan el dinero a la gente? Y sabe que hay gente que va detrás de ellos. ¿Y cómo envuelven a la gente? La oportunidad que Cristo da no es por lo que tenemos, sino por lo que Él quiere hacer en nosotros. Por lo que Él quiere hacer en usted. Transformar, cambiar, y que nosotros seamos, hermano, personas que no tengamos condiciones, que no pongamos peros,
para que no atrofiemos la bendición de Dios. Saúl terminó con un fracaso terrible, pero Dios nunca quiso eso. Y sabe que fracasando la cabeza, fracasó Saúl, fracasaron sus hijos, fracasó toda su familia. Y a Dios le duele, como dice acá en el libro de Lamentaciones. Acerquémonos a Dios. Vengamos al Señor. Digámosle: Señor, quiero aprovechar esa bendición. Si no es del valiente la guerra, si no el veloz el triunfo de la carrera, si no es de sabios la abundancia de pan, entonces es tuya, Señor. Es tuya y tú me has dado este tiempo, tú me has dado esta ocasión. Si Dios lo trajo a este país, no es para que se vanagloríe de lo que Dios le ha dado, sino para que pongamos en prioridad número uno la gracia, la misericordia, la bondad de Dios, porque pudimos haber quedado perdidos en el desierto. Hace poco leí el testimonio. Madre llora por su hijo. Ha llorado por su hijo 25 años. Y a los 25 años, el muchacho que llegó al lugar donde murió se tomó una fotografía con los hijos de la señora. Y le dicen los que viven allí en la frontera de México: este muchacho era un buen muchacho. Y se tomó esta fotografía y murió, y él está enterrado aquí. Y dijo la señora: hoy, después de 25 años, va a descansar mi alma, porque yo quería oír ese testimonio de que si mi hijo había muerto, pero que tenía la convicción de vivir y de hacer como yo le había enseñado. Y la señora que da testimonio es una mexicana de Chihuahua. Y dice ella: él nos enseñó a orar en los 15 días que estuvo con nosotros. Nos dejó su Biblia. Jamás nos imaginamos que iba a morir a los 5 días de haberse ido. Pero aquí está enterrado. Hermano, la vida no es llegar a tener todo lo que queremos. La vida consiste en que evaluemos y apreciemos la gracia y la misericordia de ese Dios que tanto nos ha amado, que tanto nos ha bendecido, que tanto nos ha provisto. Ese es el Señor. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.